Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy pero muy bienvenidos a esta primera edición, a esta primer clase de nuestro curso de JavaScript o JavaScript, dependiendo en qué parte del mundo estés, como se darán cuenta por mi acento. Soy argentino, mi nombre es Ezequiel González, soy el CEO Founder de estudianlaweb.com, así que voy a estar acompañándolos a lo largo de este curso. Espero que se puedan sentir cómodos y que juntos podamos aprender e introducirnos en este maravilloso mundo de uno de los lenguajes de programación más populares. Vamos a tratar de profundizar en el contenido y vamos a tratar de ver cosas que no estén en internet, que no sean comunes. Hay muchísimo contenido en internet, lo sé. JavaScript realmente tiene una comunidad muy grande, pero realmente vamos a tratar de profundizar con cosas y con conocimiento que no se vea en otro lado para que el conocimiento sea único y para que sea exclusivo. O no sé si único, pero vamos a tratar que sea lo mejor posible y lo más exclusivo posible. Muchas gracias a todos los que se inscribieron, realmente superó nuestras expectativas, así que vamos a trabajar duro para que esto valga la pena y para que ustedes puedan disfrutar de este curso. Bien, muy bien, vamos a introducirnos ya en materia entonces. De lo primero que vamos a hablar es de lo que vamos a aprender. Lo que vamos a aprender primeramente es la lógica del programador. Los buenos programadores no se casan en sí con un lenguaje en particular, no aprenden un lenguaje en particular, sino que, siempre utilizan un lenguaje para aprender, pero después lo que hacen es, con esa misma lógica, aprender a programar otros lenguajes de programación. Bien, entonces lo que vamos a aprender en sí nosotros es lógica del programador para que después se les haga fácil a ustedes entender cómo funciona en sí la programación, que no es demasiado complicada. La programación parece difícil, pero realmente no es complicada. Es una serie de procedimientos ordenados que le damos a la computadora para que esa computadora, al estilo calculadora gigante, pueda ejecutar operaciones. La computadora no piensa, sino que ejecuta las instrucciones que nosotros le damos. Así que primeramente vamos a ver la lógica del programador para aprender a programar y después vamos a pasar a la estructura de código, ya nos vamos a sumergir ya 100% en JavaScript, o a medida que nosotros vamos viendo la lógica, vamos a ir trabajando en conjunto la estructura de código. Bien, después ya vamos a pasar a las bases y bases y desarrollos de JS. Vamos a pasar directamente ya a ver cómo se desarrolla o cómo se escribe código con ejemplos claros. Y finalmente lo que vamos a hacer es aplicar en un proyecto, vamos a hacer cosas puntuales, porque muchas veces hay muchos cursos que enseñan a escribir código, pero ese código no es aplicable a un proyecto. Yo he visto cursos donde la gente quizás está aprendiendo a programar y aún cuando termina el curso, no sabe puntualmente en qué ejemplos utilizar todo eso que aprendió. Entonces nosotros vamos a ver ejemplos muy prácticos, ejemplos muy directos donde nosotros podemos directamente aplicar todo lo aprendido. Bien, vamos a crear seguramente alguna aplicación web o puntualmente alguna página web con algún tipo de interactividad para que podamos aplicar todo lo del curso. Hay cosas que ya las tengo programadas y hay otras que van a ir saliendo. Recuerden que tienen la plataforma también para hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Pueden ir dejándonos sus dudas, sus preguntas y nosotros vamos a ir respondiéndolas a medida que podamos. Bien, continuamos entonces. Muy bien, ¿qué podemos hacer con JavaScript? Podemos hacer un montón de cosas. Perdónenme, a veces le voy a decir JavaScript, a veces JavaScript, dependiendo cómo me acuerde. Bien, ¿qué podemos hacer? Primeramente podemos trabajar con sitios web, podemos darle interactividad a sitios web, podemos agregar efectos, animaciones en sitios web, podemos manejar estructuras de datos, estructuras y manipulación de datos. Bien, podemos crear con JavaScript tipos de datos, eliminar datos, actualizar datos. Podemos crear videojuegos. Existen motores de videojuegos que están utilizando JavaScript. De hecho, hay galerías de JavaScript que permiten desde un simple navegador crear videojuegos y trabajar con videojuegos. Podemos crear inteligencia artificial. Hay proyectos de inteligencia artificial. Se puede trabajar un montón de cosas. Se pueden crear, hay galerías de reconocimiento de voz. Se puede trabajar con reconocimiento de voz y mucho más. Hay un montón de cosas más. De hecho, están saliendo a cada rato, van saliendo continuamente. Yo como programador dedico un tiempo siempre a actualizarme y a ver qué es lo que va saliendo. Y prácticamente podría decir todos los meses están saliendo galerías nuevas o cosas nuevas que se pueden hacer basadas en JavaScript. Así que es tremendo todo lo que se puede hacer. Una aclaración muy importante que quiero hacer. JavaScript y Java no son lo mismo. Bien, o JavaScript y Java no son lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes.
Ambos son códigos de programación, pero yo quiero aclarar esto porque mucha gente me escribió y me dijo, Ezequiel, quiero participar del curso de Java. No, esto no es Java, esto es JavaScript puntualmente. Bien, ambos son códigos de programación, pero son dos códigos de programación totalmente diferentes. Su funcionalidad es diferente y las cosas que se pueden hacer son muy, pero muy diferentes. Entonces, tengan en cuenta esto. Bien, llamémosle correctamente, es JavaScript o JavaScript, pero no es Java solamente. Bien. Vamos a hablar un poco de las ventajas. Algunas de las ventajas que podemos encontrar dentro de este lenguaje de programación es que es fácil y es flexible. Para mí, desde mi experiencia personal, yo obviamente programo otros lenguajes de programación también, pero desde mi experiencia personal es uno de los lenguajes más fáciles de aprender. O sea, para aprender, para una persona que recién está aprendiendo a programar, yo le recomiendo, mi recomendación es que arranque con este lenguaje, le va a venir muy muy bien. Pedimos un poco de paciencia también si hay gente que ya está en un nivel quizás intermedio ya para avanzado. Bueno, avanzado por ahí no creo, pero intermedio para avanzado, que tenga un poco de paciencia porque vamos a explicar desde cero. Cuando me preguntaron los requisitos del curso, yo les dije a muchos que íbamos a ir desde cero, o sea, comenzábamos desde la base. Así que si escuchan palabras ahí en el medio que yo voy mencionando y no saben qué son esas palabras o qué significan, no se preocupen porque las vamos a explicar palabra por palabra, no vamos a dar ningún concepto por hecho, ningún concepto que, o sea, yo no voy a dar nada por sabido, bien, vamos a explicar todo. Entonces, es fácil y es flexible. Otra de las ventajas de los beneficios es que realmente tiene muy pocos requerimientos y muy pocos requisitos. Ahora cuando veamos cómo se instala, realmente nos vamos a dar cuenta que es muy fácil, muy simple ponerlo a funcionar realmente. Después, que es un lenguaje orientado a objetos, ya vamos a hablar qué es la orientación a objetos, eso ya es un poquito más avanzado, pero bueno, hay lenguajes de programación que no son orientados a objetos, por lo cual es un poquito más difícil programarlos, se hace más, hay que hacer las tareas más repetitivas, más reiterativas y hay que reescribir muchísimo código muchas veces. La programación orientada a objetos nos va a ayudar a ahorrar tiempo y a reutilizar código. Bien, más adelante vamos a ver qué es, no se preocupen cuando lo veamos con ejemplos claros. Otra recomendación por ahí que les voy a ir dando a medida que me voy acordando es ténganse paciencia. Yo como docente, como profesor o como instructor o como ustedes quieran llamarme, voy a tener toda la paciencia para explicar los conceptos de a poco y de a uno. Entonces ténganse paciencia ustedes. No es fácil, no es sencillo aprender a programar, pero vamos a tratar de explicar todo paso a paso. Entonces tienen que practicar. Las cosas van a salir mal. Van a tener que romper el código muchas veces. ¿A qué me refiero con romper el código? Equivocarnos mucho. Bien, de eso se trata la programación, equivocarnos mucho. Y ahí vamos a encontrar muchísimos errores y vamos a ir mejorando. Bien, es el lenguaje más popular y con mayor salida laboral. Esto es cierto. Hace unos cuantos años atrás ya se consolidó como uno de los lenguajes con mayor salida laboral. Existen otros lenguajes también que tienen muchísima salida laboral, como PHP, como Python, un montón de lenguajes de programación, pero JavaScript se consideró uno de los lenguajes con mayor remuneración, o sea, se paga muy bien. Recordemos, perdón, estoy un poco mal de la garganta, recordemos que hay diferentes niveles de programadores. Por ejemplo, están los juniors. Bien, los juniors son los que recién empiezan, los que tienen conocimientos básicos. Después ya hay un conocimiento intermedio que es el semi-senior y tenemos el senior, o sea el senior, que es el mayor conocimiento de programación. Bien, entonces hay diferentes niveles y obviamente, bueno, tienen diferentes sueldos, diferentes remuneraciones, pero a lo que voy con esto es a que es uno de los lenguajes que más está solicitado. Hay muchísima demanda. Esa demanda no se alcanza a cubrir puntualmente. Yo soy de Argentina, pero puntualmente en mi país hay muchísima demanda y en otros países de Latinoamérica también, pero bueno, ni hablar, Estados Unidos, Europa, es un lenguaje que realmente tiene muchísima salida laboral. Así que si muchos de ustedes quizás están buscando una salida, un comienzo, yo les puedo asegurar que esto les va a servir por lo menos para que se transforman en un junior, ya en un semi-senior. Bien, porque vamos a avanzar bastante. Algo que me preguntaron es hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde vamos a avanzar. Vamos a arrancar de un conocimiento básico a intermedio. Podríamos decir entrando ya en un conocimiento avanzado. Bien, para avanzado tendríamos que dar específicamente un curso de JavaScript avanzado. Obviamente eso hay que trabajarlo mucho más.
No es sencillo, no es simple, pero bueno, en algún momento lo podemos hacer. Estudian la web sigue creciendo y estamos añadiendo cada vez más cursos y la idea es añadir un curso de avanzado en algún momento. Muy bien, entonces es un lenguaje muy popular y es un lenguaje con muchísima salida laboral. Muy bien, vamos a comenzar directamente, vamos a arrancar con ejemplos prácticos para que todos ustedes ya puedan ir conociendo cómo funciona de una manera quizás más gráfica. Bien, muy bien, el primer concepto que vamos a ver y el primer paso, vamos a crear un documento HTML. Si no saben lo que es HTML, no saben lo que es CSS, no es necesario saber 100% HTML y CSS para comenzar, pero yo se los recomiendo porque obviamente es una herramienta que van de la mano. JavaScript va acompañado de, obviamente, lo que es HTML y CSS. En Estudian la Web tienen un curso 100% gratuito de HTML y CSS. Se los recomiendo, está muy bueno, mírenlo, tómense el tiempo para mirarlo. Son solamente 4 clases y ya van a entender más o menos cómo funciona y les va a servir para complementar con este conocimiento. Entonces vamos a crear un documento HTML y vamos a crear las siguientes etiquetas. Vamos a ir desde cero haciendo todo esto paso por paso, ¿bien? No se preocupen. Vamos a ir paso por paso. Muy bien, lo primero que voy a hacer es crear una carpeta. Voy a crear una carpeta aquí en mi escritorio. Perdónenme que se me fue al segundo escritorio porque tengo 2 escritorios. Y le voy a poner cualquier nombre. Le voy a poner, por ejemplo, como nombre JS. Bien, voy a abrir esta carpeta y atención, acá voy a abrir mi editor de código. Se puede hacer esto hasta con un blog de notas. Obviamente no recomiendo trabajar con un blog de notas. Una de las preguntas que recibo con frecuencia es: Ezequiel, ¿qué editor puedo usar convenientemente? ¿Cuál es el mejor editor que puedo utilizar para programar? La verdad que esto es a gusto de cada uno, o sea, cada uno elige su editor. Hay gente que usa el Notepad++, hay gente que usa un editor que se llama Sublime Text. ¿Qué es esto? Editores es con lo que vamos a trabajar, con lo que vamos a editar nuestro código. Yo utilizo uno que se llama Visual Studio Code, que obviamente pueden googlearlo, es muy simple. Entramos en Google, bien, no voy a pasar un proceso de descarga completo, pero le voy a poner acá Visual Studio Code, ahí está, bien, lo descargamos y ya está. Este es el que estoy utilizando yo, se los recomiendo si quieren utilizar el mismo que yo para seguir de manera un poco más práctica quizás el curso. Bien, yo voy a abrir mi Visual Studio Code, esperamos unos minutos. Hay otros que son más populares también, pueden sugerir editores, están saliendo también continuamente. Hay una guerra, así como hay una batalla por los navegadores, que hoy quizás el más popular es Google Chrome, hay batallas también por los editores. Bien, se van creando cada vez mejores editores acorde a las necesidades. Bien, yo ya tengo abierto mi Visual Studio Code, ya tengo abierta la carpeta JS porque ya la estuve trabajando, pero me voy a ir acá a Open Folder, a abrir la carpeta. Voy a buscar mi carpeta que ya la tengo dentro del escritorio, digamos, a esa carpeta que está por ahí. Mi carpeta JS que ya está abierta y ahí me va a abrir directamente la carpeta JS. Esto me permite directamente crear acá un archivo, así que voy a crear un archivo index.html. Con estos archivos se crean las páginas web. Bien, obviamente si estás en este curso algo de conocimiento tenés. Si no, bueno, te invito a estudiar la web, que hagas el curso de CSS y HTML. Bien. Si nosotros escribimos la palabra en Visual Studio Code HTML 2.5 y damos 2 puntos, ya nos crea toda una estructura HTML. Si no, la podés crear manualmente a la estructura HTML. Bien, lo segundo que teníamos que hacer, como decía en el instructivo, es escribir la palabra reservada script. Bien, fíjense que abro y cierro la etiqueta. Todo lo que yo comience a escribir ahora acá en el medio, esto va a ser código JavaScript. Bien, entonces todo lo que yo empiece a escribir acá ahora directamente se va a poder ver en mi navegador. Si yo abro acá, bueno, voy a guardar esto. Perdón. Voy a abrir mi carpeta, que la debo tener por acá. Mi carpeta JS del escritorio. Ahí está, acá está mi carpeta JS. Le doy un doble clic. Dicha carpeta se va a abrir. Vamos a cerrar acá un par de ventanas. Bueno, no hay absolutamente nada, obviamente, porque no escribí absolutamente nada. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a arrancar con la primera instrucción para empezar a ver. Bueno, como les decía, JavaScript es un código fácil y sencillo. Fíjense que lo único que tuve que hacer, digamos, para instalarlo, por decirlo así, porque no es un instalador que lo descargo y que lo instalo, pero para poner JavaScript dentro de mi sitio web, lo único que tuve que hacer es abrir la etiqueta script.
Fíjense qué simple y qué sencillo que es, no necesitamos más nada. Bien, es muy fácil, es muy rápido, es muy sencillo. Entonces, ya lo tengo instalado de manera eficiente. ¿Cómo vamos a continuar? Vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a mostrar datos, o sea, vamos a empezar a escribir datos dentro de JavaScript. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por medio de 3 instrucciones. Vamos a usar alert, document.write y vamos a escribir console.log. Ahora vamos a ver qué es esto. Bien, no se preocupen por los conceptos que van apareciendo. Lo primero que vamos a hacer para ver un ejemplo gráfico es escribir la palabra alert y vamos a crear un mensaje de alerta, un simple mensajito. Yo voy a poner entre comillas, ahora vamos a ver por qué es entre comillas. Bien, y le voy a poner hola mundo. Todos los programadores siempre ponen ahí el hola mundo como clásico. Bueno, hola mundo. Y voy a poner al final punto y coma. De esta manera yo estoy creando una sentencia en JavaScript, una alerta, una ventanita, y esta ventana va a contener un hola mundo. Lo voy a guardar, yo lo estoy guardando con control S, puedo venir acá y guardar simplemente, bueno, dependiendo qué editor estén usando. Actualizamos y observen lo que pasa. Me acaba de tirar en mi navegador un hola mundo. Bien. Hablemos rápidamente un poco de historia, bien, para saber un poquitito de qué se trata. Este lenguaje nació en 1995, entonces no era un lenguaje muy popular ni era un lenguaje que tenga demasiadas cosas para hacer. Era para agregarle un poquito de programación a las páginas web nada más, pero eran muy tontos los ejemplos que se podían hacer en ese año, o sea, no servía demasiado tener JavaScript en tu navegador porque realmente no podías hacer demasiadas cosas. Bien, por lo tanto no era un lenguaje demasiado popular en ese momento, pero fue un lenguaje que fue creciendo y que fue agarrando fuerza. Entonces creo que para el año 2005, si no me equivoco, no recuerdo bien ahora, pero del 2005 en adelante comenzó a crecer y comenzó a hacerse muy popular hasta convertirse, bueno, como decíamos hoy, en uno de los lenguajes quizás más importantes. Bien, acá tenemos un alert. Algo que yo voy a crear también que puede ser muy útil en el momento que nosotros estamos programando son los comentarios. Esto es un comentario. Bien. ¿Para qué sirve esto? Simplemente para darnos una referencia de algo que nosotros queramos o necesitemos. Esto no modifica absolutamente nada en el código. Así como hay comentarios en HTML, también hay comentarios en JavaScript. Bien. Entonces, yo puedo poner acá instrucciones para saber lo que quise poner, lo que quise hacer o algo. Yo puedo poner, por ejemplo, esto es un mensaje de alerta. Bien, vamos a ponerle acá cualquier cosa. Vamos a cambiarle. Me falta una N. Bienvenidos al curso. Perfecto. Ahí acabo de crear una alerta. Bien, no se modifica absolutamente nada. Actualizo, no pasa absolutamente nada, solamente esto, el bienvenidos al curso. Bien, ahora vamos a ver otras maneras de escribir código. Nosotros habíamos dicho también que lo podemos hacer mediante el document.write. Document.write significa escribir en el documento. Yo acá estoy mostrando una alerta, estoy mostrando una ventanita. Pero otra de las maneras que tengo, miren, si yo hago esto acá, le pongo ahí comentario, transformo el alert en un comentario y ya no va a aparecer. Bien, o sea, si yo actualizo ahora, el alert ya no va a aparecer. Me pongo acá más abajo y acá vamos a escribir ahora, por ejemplo, document.write. Bien, escribir en el documento, document.write, y voy a poner acá, estoy escribiendo con JS. Bien, con JavaScript. Perfecto. Actualizamos y observen lo que va a pasar ahora. No me va a tirar una alerta, pero me va a escribir en el documento. Lo bueno de todo esto es que yo puedo también escribir texto en HTML. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en HTML si nosotros poníamos un H1, poníamos las etiquetas H1, poníamos un encabezado? Bien, entonces nosotros podemos... acá tengo que cerrarlo. Ahí está. Poníamos un H1, observen lo que pasa ahora. Ven, estoy escribiendo ahí en H1. Podemos escribir con un párrafo, podemos escribir con un hipervínculo también. Vamos a poner acá, borro esto y voy a poner, por ejemplo, una href. Bien, observen lo que pasa acá. Me tira un error. ¿Por qué me tira un error? Porque acá tengo comillas y comillas. Bien, entonces cuando yo voy a utilizar código HTML, que voy a utilizar comillas adentro de comillas,
Acá en lugar de las comillas dobles, voy a borrar todo. Voy a utilizar las comillas simples. Bien, o sea, yo no puedo usar comillas dobles y comillas dobles porque me va a tirar error. Tampoco puedo usar comillas simples y comillas simples adentro. Entonces tengo que ir intercalando eso y viendo. Me voy a dar cuenta porque cuando hay un error de sintaxis, a ver, voy a tirar acá otro error. Fíjense lo que pasa. ¿Ven? Me lo marca así. Entonces, ahora sí yo, acá entre comillas simples, puedo usar comillas dobles y comillas simples. Acá adentro puedo poner A, href, bien, comillas doble, y acá puedo poner, cierro el A, y acá puedo poner ir a Google, vamos a poner, ir a Google. Ahí está, acabo de cambiar un teclado, discúlpenme por los errores de tipeo. Y acá vamos a poner que nos mande a https://www.google.com. Bien, acá lo que voy a mostrar es un vínculo que me va a mandar a google.com. Ahí está, guardamos. Voy a poner un poquito más chico para que se pueda ver todo el contenido. Vamos a actualizar y observen lo que pasa. ¿Ven? Ir a Google, si hago clic, obviamente me manda a google.com. Vuelvo para atrás. Bien, podemos escribir adentro del document.write, podemos escribir código HTML. Le voy a dejarle acá un mensaje simple. Bien. Otro de los temas también que podemos ver es que la programación funciona de manera ordenada. ¿A qué me refiero con esto? Esperen que voy a poner acá. Estoy escribiendo en JS. Bien, de manera ordenada. Por ejemplo, si yo ejecuto esta instrucción, primero voy a poner el alert, lo voy a habilitar, le quito el comentario, habilito el alert. Me va a ejecutar primero esta instancia y después me va a ejecutar esta. Bien, acá debería ejecutarme las dos cosas. Vamos a probar. Probamos, observen, me tira primeramente el alert, bien, con el bienvenidos al curso. Acepto y me aparece acá el estoy escribiendo en JS. Como verán, esto está funcionando correctamente. Bien, vamos a ver la tercera manera de escritura. Fíjense que la tercera manera de escritura era mediante un console.log. Ahora vamos a ver qué es esto. El console.log, vamos a ver para qué se utiliza y para qué sirve. Perdón, disculpen, estoy con un poco de tos y un poco de dolor de garganta, pero vamos a continuar. Bien, vamos a escribir la tercera manera de incluir datos, que es el console.log. Y voy a poner acá escribiendo en la consola. Bien, vamos a actualizar, se va a ejecutar primero el alert, se va a ejecutar el document.write y no se ejecutó nada después. Bien, en el console.log no me está mostrando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ¿qué es la consola? La consola es como un lugar de depuración, podemos decir, donde nosotros vamos a ver ciertos errores o donde vamos a mostrar ciertas cosas de nuestro código que no queremos que se vean quizás de manera gráfica. Bien, yo quiero saber si algo está funcionando o no, lo tiro por medio de la consola. ¿Cómo accedo a la consola? Voy a dar un clic derecho de mi navegador, yo en este caso estoy utilizando Google Chrome, ustedes lo pueden hacer con Firefox, lo pueden hacer, bueno, no creo que nadie use Internet Explorer, sino no deberías estar en este curso si usas Internet Explorer. Pero bueno, vamos a ir a un clic derecho, ya sea lo que sea que estés utilizando, y acá me van a aparecer una serie de opciones. Fíjense que tengo acá una opción, bueno, acá me está mostrando todo mi código HTML. Dentro del body del HTML, fíjense que tengo todo el código JavaScript. Bien, JavaScript es un código que se ejecuta del lado del cliente. ¿Qué significa esto que se ejecuta del lado del cliente? Porque esto es algo que vamos a escuchar comúnmente dentro de la jerga, dentro de cuando estamos hablando puntualmente de programación. Del lado del cliente significa que yo, al dar un clic derecho, yo soy cliente, pues estoy visitando en este momento esta página web, yo puedo ver todo el código. Bien, hay códigos que nosotros no podemos ver que se ejecutan adentro del servidor. Por ejemplo, si yo estoy visitando una página web como Facebook y hay datos privados ahí adentro, yo tengo por ejemplo una contraseña, si yo doy un clic derecho o algo, no voy a poder ver esa contraseña porque eso se está ejecutando, esa parte de seguridad adentro del servidor. Yo no la puedo ver desde acá, desde el navegador, con un clic derecho así como hice yo. Bien, entonces, ¿qué significa que JavaScript es un lenguaje del lado del cliente? También existe JavaScript del lado del servidor, pero no vamos a hablar de eso ahora.
Pero, ¿qué significa que se está ejecutando al lado del cliente? Lo que significa puntualmente es que yo dando clic derecho y viendo la consola puedo ver. Y acá fíjense que tengo finalmente la consola. Miren, acá tengo un console.log que me dice escribiendo en la consola. Bien, escribiendo en la consola 2 vamos a ponerle y vamos a actualizar. Ejecuta y observen lo que pasa. Ahí está. Bien, como verán, de esta manera nosotros ya comenzamos a escribir nuestro código JavaScript o a mostrarlo en pantalla. Este es un primer paso, este es un comienzo, sé que son ejemplos muy simples, muy fáciles, pero bueno, hay que comenzar de alguna manera. Bien, ya sabemos cómo imprimir datos puntualmente. Pasemos a la segunda parte, donde vamos a hablar de algo muy importante dentro de la programación, que son las variables. Voy a poner ahí en pantalla completa para que lo puedan ver bien. Yo quiero que se imaginen, para darles solamente un ejemplo, una caja de cartón del material que ustedes quieran, del material que a ustedes les gusta. Imagínense simplemente una caja. Y adentro de esa caja yo puedo poner distintos contenidos. Bien, adentro de esa caja puedo guardar ropa, puedo guardar juguetes, puedo guardar papeles, puedo guardar un montón de cosas. Ese contenido que hay dentro de la caja va a variar. Pero yo donde voy llevo la caja. Quiere decir que lo que haya dentro de la caja yo lo voy a llevar. Así el contenido varíe. Eso es una variable. Se habla de variable. ¿Por qué? Porque ese contenido, valga la redundancia, puede variar. Ese contenido puede cambiar. Pero si yo estoy llevando la caja, siempre voy a llevar ese contenido que yo ponga ahí dentro. Bien. Ahora, quiero que en lugar de contenido, en lugar de cosas adentro de la caja, nosotros nos imaginemos datos. O sea, vamos a guardar adentro de esas variables, vamos a guardar datos. Bien, estos datos pueden ser de tipo string, de tipo numérico y de tipo booleano. Ahora vamos a ver qué es esto, por favor. No se me compliquen ni se me asusten con los conceptos, son muy simples. Bien, pero imagínense que una caja, y dentro de esa caja nosotros vamos a guardar contenido, vamos a guardar datos. Estos datos pueden ser de tipo string, de tipo numérico o de tipo booleano. Vamos a ver estos dos por el momento y vamos a ver cómo es que funcionan en un ejemplo práctico. Muy bien. Voy a abrir nuevamente mi editor de código, ya sabemos cómo mostrar en pantalla. Algo que vamos a hacer ahora para hacer un poco más prolijo, porque nuestro sitio web va a ir creciendo en código. ¿A qué me refiero con creciendo en código? Nosotros vamos a ir escribiendo cada vez más código y cada vez más cosas. Entonces vamos a aprender también, yo ahora estoy llamando JavaScript adentro de el index.html. Pero hay otra manera de llamar desde afuera. Así como llamamos desde afuera nuestros archivos CSS, nuestras hojas de estilo. Si no sabes lo que es, bueno, en el curso de HTML y CSS lo puedes ver. Pero así como llamamos de afuera nuestro contenido, también podemos llamar de afuera nuestro contenido JavaScript para ser un poco más prolijo. Porque, repito, esta página web no tiene nada, pero imagínense que yo ya tenga acá, no sé, 200, 300 líneas de código y a todo eso le sume mi código JavaScript, ¿no? Entonces lo voy a separar del HTML. ¿Esto se usa de ponerlo dentro del HTML? Sí, se usa. Para códigos muy cortitos o para cosas muy puntuales que yo necesite dentro de la página web, lo puedo escribir acá. En este caso yo estoy escribiendo muy poco código, pero a medida que vaya escribiendo más código, yo voy a necesitar separar mi código. Vamos a ver cómo se separa el código primeramente y después vamos a hablar de los tipos de datos. Yo voy a crear acá un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar script. Y pueden llamarlo como ustedes quieran. Y le voy a poner como extensión, o sea, como formato .js. Bien. Y acá adentro, ¿qué voy a hacer? Observen. Voy a cortar todo esto que está acá. Voy a dar un clic derecho. Lo voy a cortar. Bien. A esta etiqueta la voy a borrar. No hace falta que use la etiqueta script porque el editor ya sabe que es un archivo JavaScript porque no termina con HTML sino con JS. Voy a guardar y lo voy a pegar acá adentro. Bien, repito, no hace falta la etiqueta script. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Actualizo. Bien, y no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué no pasa absolutamente nada? Obviamente porque no lo estoy llamando dentro de mi HTML. O sea, mi HTML no sabe que tiene que llamar un código JavaScript. Lo puedo llamar acá arriba, en el head, o lo puedo llamar en el body, depende de dónde lo necesite. Después vamos a hablar un poco más sobre eso. En mi caso, lo voy a llamar acá adentro del body. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a crear nuevamente la etiqueta script, que la acabo de guardar, y le voy a poner la palabra src, o sea, source.
Voy a llamar a un código. Y acá fíjense que ya me sugiere Visual Studio Code, me sugiere que yo llame script.js. De esta manera yo ya tengo separado, o sea, tengo por un lado mi HTML, por otro lado puedo tener mi CSS y acá voy a tener mi código JavaScript. Bien, si nos fijamos, ahora sí va a estar funcionando exactamente igual. La diferencia es que voy a tener por un lado un código y por otro lado el otro. Va a ser mucho más cómodo. Bien, hablemos un poco de lo que tenemos acá, de las variables y de los tipos de datos. Como dijimos, la variable, voy a borrar todo este ejemplo, lo borro. La variable es un contenido que puede guardar. Voy a crear una alerta común y corriente como hicimos hasta ahora y voy a poner acá un alert. Bien, y dentro de ese alert voy a poner mi nombre, que es Ezequiel. Ahora voy a explicarles por qué. Y voy a poner mi nombre. Bien. Ahí está. Ezequiel. Y le voy a agregar un mensaje extra. Le voy a poner bienvenido Ezequiel. Cuando se creó JavaScript, lo único que se podía hacer dentro de las web del año 1995 era prácticamente esto nada más. Poner un nombre con un mensaje de bienvenida. Pero bueno, ya se estaba agregando programación dentro de la web. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense que ya tengo acá un alert, yo estoy entrando y dice bienvenido Ezequiel. Ahora, ¿qué pasa si este nombre varía? O sea, si en lugar de Ezequiel tendría que ser en algún momento Juan, tendría que ser en otro momento Pedro, bien, tendría que ser en otro momento María, no sé, cualquier otro nombre. ¿Qué pasa? Ahí es donde yo voy a empezar a trabajar con las variables. Yo voy a crear una variable acá que se llame nombre. Y le vamos a poner algún nombre, el nombre que nosotros queramos. Voy a crear, por ejemplo, var nombre y le voy a dar un valor. Bien, esa variable se va a llamar nombre y acá le voy a poner entre comillas y acá vamos a ver qué son los tipos de datos. Habíamos hablado de los strings. La palabra string significa es una cadena de texto. Bien, esa cadena de texto puede contener mayúsculas, puede contener minúsculas, puede contener espacios, puede contener un mensaje, puede contener números. El string es una cadena de texto. Bien, entonces esta cadena de texto se va a llamar Ezequiel. Voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora, observen esto. En lugar, voy a borrar esto de acá. Y en lugar de ponerle acá un alert que diga bienvenido Ezequiel o que diga Ezequiel, yo voy a llamar la variable nombre. Bien, observen lo que va a pasar ahora. Actualizo mi código. Me está apareciendo acá Ezequiel. Bien, pero observen lo que pasa ahora. Si yo en lugar de Ezequiel, o sea, ya no quiero poner Ezequiel y quiero poner, por ejemplo, Juan. ¿Qué es lo que pasa? Actualizo y esto ya está cambiando. Bien, ya me está guardando, o sea, me está almacenando. Esta es la caja, esta es la variable nombre y me está almacenando el nombre que yo quiera, o sea, el nombre que yo le quiera poner. Entonces, observen lo que voy a hacer ahora. Voy a crear una variable. Voy a crear otra variable que se llame saludo. Bien. Entonces voy a crear una cadena de texto. Los strings siempre van entre comillas. Puede ser comillas dobles, puede ser comillas simples. Perdón. Puede ser comillas dobles o simples. Bien, pero siempre van entre comillas. Y le voy a añadir un valor. Y a ese valor le voy a poner, por ejemplo, bienvenido Juan. Y observen lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer como si estuviese haciendo una suma. Bien, y en esta suma le voy a poner que me sume saludo más el nombre. Bien. Y ahora se imaginan lo que pasará. Ahora me está poniendo bienvenido Juan y me lo está trayendo mediante las variables. De más está decir que esto también lo puedo hacer con un document.write, bien, en lugar de con una alerta. O sea, lo puedo escribir en el documento, document.write. Puedo escribirlo con HTML para que quede mucho más lindo. Miren lo que voy a hacer ahora porque esto realmente está muy muy bueno. Vamos a ver si sale. No estaba programado. Bien, observen lo que voy a hacer acá. Le voy a poner, por ejemplo, un strong. Bien, strong es para poner la letra un poquito más gorda, un poquito más gruesa. Le voy a poner un saludo más el strong. Y acá le voy a poner que lo cierre al strong. O sea, como si estuviese haciendo en HTML lo siguiente.
por ejemplo, como si en HTML estuviese haciendo esto. Strong abierto y cerrado, y acá el contenido. Bien, observen lo que voy a hacer. Le voy a poner acá un strong y le voy a poner nuevamente cerrado, strong. Bien, observen lo que va a pasar ahora. Actualizamos y miren lo que pasa. El Juan me aparece resaltado, me aparece en otro color. Bien, bienvenido Juan, me aparece ahí en negrita. Está muy bueno esto porque yo estoy escribiendo código HTML. Además está decir, también le puedo poner en lugar de un strong, le puedo poner acá un H1. Bien, por ejemplo, si pongo acá un H1, guardo, vamos a poner acá un H1, guardo, o sea, un encabezado mucho más grande. Actualizo y observen lo que pasa. Bien, se me pone abajo porque ya es demasiado grande, digamos, el contenido, por decirlo así. Bien, ¿se entiende más o menos entonces qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy almacenando un dato adentro de la variable. Voy a borrar todo esto. Vamos a hacerlo bien simple para volver a explicarlo. Saludo más nombre. Yo estoy almacenando una variable y cambie lo que cambie acá. Cambie lo que cambie. Vamos a poner acá María. Cambie lo que cambie, esas variables van a cambiar. Bien, fíjense cómo está funcionando esto ya. Ahora, tenemos otro tipo de datos que son los datos numéricos. Habíamos dicho también que podemos trabajar con datos numéricos. ¿Qué es un dato numérico? Vamos a crear acá una variable que se llame edad. Bien, y a esta variable le vamos a poner igual a, por ejemplo, 23. Atención acá. Los datos numéricos no van, o sea, no son strings, no son cadenas de texto. Quiere decir que no van así. Bien, o sea, van solamente así directamente, pues son números, estamos trabajando con un número entero acá. Entonces, yo le voy a decir acá que me ponga saludo más nombre más edad. Obviamente se imaginan lo que sucederá. Ahí está, bien. Me lo puso todo junto porque no lo separé, no le puse absolutamente nada. Pero acá nosotros podríamos crearle una variable extra. Bien, yo voy a poner entre comillas un string y le voy a poner y tengo. Voy a poner, miren, en saludo le voy a poner hola, soy, me va a aparecer hola, soy María, y le voy a poner acá y tengo, vamos a poner acá un punto, y tengo espacio tanto de edad. Bien, vamos a ver cómo queda esto. Actualizamos y observen lo que pasa. Hola, soy María y tengo 23. Bueno, vamos a ponerle años también acá, podemos ponerlo. Pero ahí ya quedó. Bien, ¿se entiende más o menos cómo es que funciona? Y finalmente, bueno, tenemos los booleanos. Los booleanos funcionan con verdadero o falso, con true o false. No se compliquen con eso ahora, no vamos a ver booleanos por ahora. Más adelante vamos a trabajar con los tipos de datos booleanos. Por el momento, mi propósito es que ustedes entiendan cómo funciona una variable, cuál es el contenido de una variable. Bien, cómo podemos mezclar esas variables con nuestro código, cómo podemos empezar a trabajar con datos. De más está decir que todo esto también lo podemos poner, a ver, yo lo voy a poner acá, por ejemplo, en un console.log. Bien. Ahí está, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque hemos dicho clic derecho. Nos vamos a la consola y observen lo que pasa acá en consola. Bien. Hola, soy María y tengo 23 años. Me lo está mostrando dentro de la consola. Bien. Más adelante, bueno, vamos a ver que podemos hacer operaciones matemáticas con esto también. Podemos trabajar en todo tipo de operaciones matemáticas. Recordemos que, como les dije hoy, la computadora en realidad no piensa, la computadora no es inteligente, la computadora ejecuta lo que nosotros le pedimos. A la inteligencia en realidad la tenemos nosotros y con esa inteligencia le decimos a la computadora, quiero que ejecutes esta tarea. Bien, de eso se trata puntualmente la programación. Se trata de resolver problemas primeramente y se trata de darle una serie de pasos ordenados a la computadora. Bien, para entender lo que es la programación desde cero, nosotros tenemos que entender que la computadora es quizás, por decirlo así, tonta. Nosotros miramos una computadora muchas veces y decimos, wow, qué inteligencia, cuántas cosas que hace esto, sí. Pero alguien le tuvo que dar esas instrucciones. Y nosotros los programadores somos los encargados de crear esas instrucciones y de explicarle a la computadora cómo va a ejecutar
esas ciertas instrucciones. Bien, así que recuerden, programadores, la inteligencia está en ustedes, no en la computadora. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, podemos crear variables. Yo, por ejemplo, puedo crear acá una variable que se llame var n1, o sea, de número 1, o vamos a ponerle acá número 1. Bien, importante. Yo no puedo poner así variable número 1 es igual a 10. Fíjense que me tira un error. Bien, me está tirando acá, se me está poniendo en rojo, me está tirando un error de sintaxis. Por eso me gusta mucho Visual Studio Code, porque te marca muy bien cuando estás poniendo algo mal. Yo le puedo poner así, seguido junto, le puedo poner var n1, lo puedo poner con mayúscula, bien, número 1, lo puedo poner con un guión medio, no, porque el guión medio me lo va a tomar como un menos, pero le puedo poner un guión bajo, bien, ahí está, le pongo número 1, lo voy a poner en este caso yo muy sencillo, pero esto para que sepan ustedes cómo van a escribir las variables o de qué manera van a escribir las variables. Si quieren escribir una variable un poquito más larga, por ejemplo, yo quiero poner una variable que se llame, voy a borrar esta variable y quiero poner una variable que se llame var y quiero que se llame primer nombre esta variable. Entonces le voy a poner con mayúscula primer nombre, ¿bien? Lo puedo poner así. Ahí fíjense que me lo está poniendo en celeste, digamos, me lo está coloreando, me está diciendo que está bien puesto, que no me está tirando ningún error. Bien, entonces yo le voy a poner var, voy a crear la variable número 1. Bien, y en la variable número 1 le voy a poner, por ejemplo, 3. O sea, esta variable, perdón, punto y coma al final. Esta variable número 1 se va a llamar 3. Vamos a crear una segunda variable, y esta variable le voy a poner número 2. Bien, a la variable número 2 le voy a poner 2. Muy bien, vamos a tratar de... sí, vamos a poner un alert y expresar dentro de un alert los contenidos sumados. Vamos a ver lo que pasa. Yo le voy a poner ahora número 1 más número 2. Bien, ¿qué es lo que se imaginan? Y acá me voy a tomar un tiempito, voy a poner así un poco de silencio, un poco de énfasis. ¿Qué podría llegar a pasar? Bien, me mostrará uno al lado del otro, o sea, me mostrará el 3 y el 2, me lo va a mostrar así, o me va a mostrar el resultado de 3 más 2. ¿Qué es lo que pasará? Bien, les doy ahí un rato para que ustedes piensen de cuál es la lógica y qué sucederá. Muy bien, ¿qué me está faltando acá? Alert, var, nombre, creo que no guardé. A ver, var, número 1, número 2. Ah, miren lo que dice acá. Miren. Le puse nombre en lugar de número. Bueno, estas son cosas que pasan, ¿bien? Es loco que haya cometido un error porque me quedé con el ejemplo anterior. Pero estas son cosas que pasan. A veces les va a pasar que el código no les anda. Y por una letra, por una variable y por una coma, el código falla. Entonces hay que revisarlo, como yo les decía hoy. No tengan miedo de equivocarse. Acá yo no tengo creada ninguna variable que se llame nombre. Entonces la variable es número. Número 1. Bien, número 1 más número 2. Parecía extraño que no me tiraba el alert. Ahí está. Miren lo que pasa. Me los acaba de sumar. ¿Por qué? Porque tengo dos números enteros. Bien, tengo dos números enteros. Ahora, ¿qué pasará si yo a este número entero lo transformo en un string? ¿Cómo lo transformo en un string? Habíamos dicho que los strings, o sea, las cadenas de texto, funcionan entre comillas. Bien, entonces, si yo le pongo acá unas comillas, ¿qué pasará? O sea, acabo de transformar un entero en un string. Vamos a ver qué pasa ahora. Actualizamos. Bien, ahora sí me muestra el 32, uno al lado del otro. Bien, ¿por qué? Porque lo acabo de transformar en un string. ¿Se entiende? También puedo hacer lo siguiente. Observen esta operación matemática. Vamos a ver qué pasa si hacemos esto. Estas son posibilidades. Como siempre nosotros tenemos que buscar dentro del código posibilidades. Vamos a transformarlo nuevamente en un número entero. Y voy a crear una variable que se llame resultado. Bien, atención. Y dentro de resultado, o sea, resultado, le voy a poner que resultado va a ser igual a número 1 más número 2. ¿Qué se imaginan que pasará? ¿Qué se imaginan que sucederá? Vamos a ver. Entonces, en lugar de ponerme acá dentro número 1 más número 2, yo le voy a poner
que me muestre acá adentro el resultado. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, acá me está mostrando exactamente igual el resultado. Bien, ¿se dan cuenta cómo funcionan dentro de JavaScript las operaciones matemáticas? Esto está muy bueno. De la misma forma, yo le puedo poner un menos acá. Vamos a ver qué es lo que pasa. Observen, me deja 1. Bien, porque le estoy tirando acá un 3. Obviamente si le pongo acá otro número, le pongo un 1. Vamos a ver qué es lo que pasa. Me va a tirar un número negativo. Bien, pues ya ahí estoy trabajando con números negativos. Bien, ¿qué es lo que puedo hacer también? Puedo también, vamos a poner un 2. Perdón, un 2. Y le voy a poner un... le voy a poner una multiplicación. Vamos a hacer una multiplicación. Observen lo que pasa. De esta manera yo ya estoy creando operaciones matemáticas. Lo único que tengo que hacer es cambiar los resultados y automáticamente esto ya va a estar funcionando. Miren, ahí me lo está multiplicando. De la misma manera que estoy multiplicando, ¿qué más puedo hacer también? También puedo dividir. Vamos a dividir el contenido. Ahí está, dividimos el contenido. A ver. Bien, 1. ¿Se dan cuenta cómo acabamos de crear así muy rápido una calculadora? Obviamente estamos trabajando acá con datos estáticos, o sea, yo tengo que venir al código y tengo que cambiar yo manualmente todos los datos. Por decirlo así, es un poco incómodo. Lo que vamos a ir viendo después es cómo nosotros podemos ingresar esos datos desde acá, desde el lado del cliente, ingresar esos datos y armar una pequeñita calculadora para ver cómo funciona y para ir viendo cómo funciona el JavaScript. Pero en sí, lo que ustedes tienen que tomar como ejemplo desde acá es obviamente la lógica del programador. Nosotros acá estamos empleando lógica, estamos pensando, le estamos diciendo a la computadora que no importa cuáles sean estos datos, por medio de las variables, lo que haya acá adentro de la variable me lo tiene que mostrar dentro del documento. La variable, repetimos nuevamente, es como una caja. Esa caja aloja un contenido y ese contenido puede variar. No importa cuál sea, el código tiene que funcionar. Si el código está bien puesto, tiene que funcionar correctamente. Muy bien, como estábamos viendo hace un rato, los operadores lógicos, teníamos la suma, tenemos la resta, tenemos la multiplicación y también tenemos la división. Ahora vamos a ver dos operadores que son muy utilizados, que son el incremento y el decremento. Esto se utiliza muchísimo en los bucles, ya vamos a ver qué son los bucles más adelante, no me quiero adelantar ahora, pero bueno, vamos a ver por el momento cómo funciona el incremento y el decremento. Vamos a un ejemplo práctico directamente en nuestro editor de código. Muy bien, abrimos nuevamente nuestra Visual Studio Code y acá vamos a crear una variable. Esta variable se va a llamar, por ejemplo, n1 de número 1 y le vamos a dar un valor de 2. Bien, vamos a darle un valor de 2. Ahí está. Y aquí abajo vamos a poner un simple alert. Además está decir que si yo muestro obviamente n1 acá y pruebo dentro del alert, guardo, probamos, esto está funcionando correctamente. Bien, ya no funciona nuestro alert correctamente. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a implementar un valor de incremento. O sea, voy a hacer que se incremente 1 este número. Obviamente sería muy fácil tanto como hacer esto más 1. Y de esta manera podría crear la variable n2 y ponerle un 1. Y podría sumar de varias maneras esto. Bien, ahí ya acabo de sumarle 1. Pero la manera correcta de hacer el incremento es de esta manera. Tengo que poner adelante del número el más. Guardo. Actualizamos y observen lo que pasa, me da el resultado de 3. Aprendan a hacerlo también de esta manera, sé que de la otra manera también se puede, pero ya van a ver por qué tienen que utilizarlo, o sea, por qué la manera correcta de hacerlo es esta. Bien, vamos nuevamente, ahora vamos a trabajar para atrás, vamos a trabajar con el decremento hacia atrás. Esto es tan simple como esto. Bien, ponemos el menos. Y de esta manera ya va a estar funcionando. Actualizamos y observen lo que pasa. El resultado me da 1. De la misma manera, como ya recuerdan, si trabajamos con números negativos, o sea, si estoy trabajando ahí con el 1 y de repente pongo el decremento hacia atrás, bien, me va a dar 0. Y si sigo bajando me va a dar números negativos. Entonces de esta manera es como funciona el incremento y
el decremento, algo muy útil en JavaScript. Más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de los bucles y a la parte de las funciones.